Buenas tardes para todos y todas. Nuevamente desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, continuando con las live que hemos venido realizando ya desde aproximadamente unos 3-4 años. Empiezo a saludar aquí a Enfermería Puja, Pontificia Universidad de Cali, a Kimalusa, a Oscar Fernando, a Carmen Tico Cross, al Centro Universitario Cárdenas y a Jenny Sánchez. Hemos venido en este primer ciclo de este año 2024 hablando de esas habilidades blandas, que son aquellas que son transversales, que nos permiten a nosotros autoconocernos, que nos permiten una comunicación asertiva, que nos permiten un tema muy importante hoy en día, que es la resiliencia, esa capacidad también de autorreflexión y autorregulación. Saludo aquí a Alejo 5 debe ser Solis y a Melika DMK. Entonces hoy hablaremos de este tema tan importante. ¿Por qué? Porque no es que uno lo aprenda ni que nazca con él, pero sí lo puede desarrollar. Esa resiliencia viene de dos palabras: resilere, que es saltar hacia atrás. Resilere, saltar hacia atrás, es decir, saltar para que usted autorreflexione y se autorregule. Y también viene del latín resilio, que significa volver a saltar y reanimarse, porque usted es como un resalir de aquello que está usted enfrentando para volver a enfrentarse a eso que le está sucediendo. Saludo aquí a Oscar Fernández, saludo desde la especialización en enfermería neonatal, Universidad del Bosque, y a Carol Martínez. Entonces, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad para recuperarse, adaptarse ante situaciones de estrés, a un reto o a una adversidad que nos hace hacernos más fuertes en un momento determinado. Esa capacidad es algo como una energía que nosotros tenemos disponible adentro de nosotros mismos para enfrentarnos a cualquier situación o amenaza que estemos en un momento determinado enfrentando. Esa energía no solo es disponible para lo físico, porque a veces decimos, estamos en un deporte y entonces sacamos resiliencia física para enfrentar y luchar y poder ganar y competir en ese deporte que estemos haciendo, sino también mental, emocional y espiritual. Y esa es a la que yo me quiero referir mucho en esta live, porque la resiliencia mental, emocional y espiritual es la que nos hace a nosotros detenernos a pensar en lo que está sucediendo en un momento determinado y poder sacar esas fuerzas para enfrentar esa circunstancia adversa que se nos presenta. Es necesaria para mantener la calma, para pensar claramente, para regular las emociones y para no reaccionar de forma exagerada. Saludo aquí a Panda Ojerosol 97 que se acaba de unir. Muy importante tener en cuenta eso, de forma exagerada. A veces nosotros, si mantuviéramos la calma y pensáramos despacio y claramente, no reaccionaríamos con tanta violencia a circunstancias a veces que debemos enfrentar. Esa amenaza que precisa de una respuesta se puede lograr y darnos aprendizaje. De ahí podemos sacar nosotros conclusiones de aprendizaje y desarrollar más capacidad para volvernos más resilientes. Fíjese todo lo importante que es esa cosa que denominamos resiliencia. La resiliencia es un proceso continuo que nosotros desarrollamos, tanto las personas como los individuos, los grupos.
y el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos. Nunca es absoluta ni terminantemente estable. Podemos tener altibajos. En un momento podemos ser resilientes, pero en otro momento decaemos. Por eso esa energía la tenemos que mantener estable en nosotros mismos. Al promover la resiliencia, ¿qué hacemos nosotros? Reconocemos nuestras fortalezas, más allá de la vulnerabilidad. Apuntamos a mejorar nuestra calidad de vida, a darle un propio significado según cómo la percibamos y la enfrentemos. Por ello, la persona debe reconocer aquellos espacios, cualidades, situaciones o personas que nos pueden nosotros ayudar a enfrentar esas experiencias adversas o esos retos o esas amenazas. Hay algunos factores protectores. Sigo saludando aquí a Inotin 31 y a Yole 127. Un saludo especial. ¿Cuáles son nuestros factores protectores que nosotros podemos tener para que nos ayude en esa resiliencia para enfrentar esas amenazas? Pueden ser externos y externos pueden ser las condiciones del medio. Por ejemplo, en un salón de clase, el profesor nos hace una pregunta, nosotros no la sabemos responder, o nos hace una observación y nosotros respondemos a veces de manera brusca. Entonces fijémonos en qué medio estamos, quiénes son mis compañeros. También puede ser externo la familia, el apoyo de un adulto significativo que nosotros tengamos en nuestra vida, y la integración social y laboral, si es en el medio laboral que nosotros tenemos para enfrentar aquello por el cual nosotros plaqueamos en nuestra resiliencia. Nos llaman la atención por algo específico en nuestro trabajo. Nos vamos para nuestra oficina y queremos tumbar a las personas a las que encontramos. Miremos a ver cómo sacamos esa resiliencia adelante y enfrentamos aquello que nos están diciendo en ese momento. Por eso le digo que es más la resiliencia mental, emocional y espiritual. Y hay atributos internos propios de la persona que los tenemos y que los podemos ir desarrollando a lo largo de la vida, como son nuestra autoestima. Si nosotros nos autoestimamos, somos resilientes, no respondemos de una manera inadecuada a aquellas adversidades. Si tenemos seguridad y confianza en nosotros mismos, si tenemos facilidad para comunicarnos con empatía, aspecto que ya tratamos el otro día. Yo me pongo en empatía cuando comprendo a los demás. Entonces, de esa manera, yo no le respondo de una manera inadecuada. Si me pongo en los zapatos del otro, perdonen que diga esta expresión, sino que comprendo lo que el otro me está diciendo y lo comprendo a él. Y hay factores que nos ayudan también desde el desarrollo infantil. En la casa nos han ayudado a ser resilientes, a enfrentar capacidad, o que enfrentan un problema por algún accidente que los volvió de pronto paralíticos, o que no pueden ejercer con la misma autonomía que tenían antes, o cuando nos dan el diagnóstico de una enfermedad terminal, por ejemplo del cáncer, hemos visto personas resilientes, capaces de enfrentar esas situaciones. Lo vemos, por ejemplo, en los discapacitados, capaces de ellos mismos, por sí mismos, enfrentarse a esa recuperación y lograr de pronto volver a caminar. O personas que tienen problemas congénitos, capacidad de desarrollar otra serie de habilidades para enfrentar la vida que tienen. Entonces, fíjese ahí, esas resiliencias son ejemplos que nosotros debemos tener en cuenta. Xiomara Villalobos 78 se acaba de unir, Techis que también se unió, un saludo, Julián Min y JD Portela. La familiar.
Vemos desarrollos exitosos de niños que han crecido en una pobreza extrema en su familia o que tienen conflictos dentro de la familia, por ejemplo, la separación de los padres. Y vemos cómo esas personas son resilientes, afrontan ese problema y siguen adelante. Entonces, miremos también que dentro de la familia hay personas que son resilientes a esos problemas familiares o a esos conflictos que ellos a veces tienen. En el ámbito microsocial, por ejemplo, la supervivencia que pueden tener niños cuando hay situaciones de miserias en una población, cuando enfrentan peligros sociales, por ejemplo, los atracos o los robos, y pueden ser resilientes a esos problemas microsociales que pueden enfrentar. Y hay otros problemas macrosociales, por ejemplo, las guerras. Y uno ve a aquellas personas que enfrentaron, por ejemplo, las guerras, la Segunda Guerra Mundial, y fueron resilientes y salieron adelante y pudieron enfrentar el mundo y salir y ser personas potentes en la vida, inclusive mandatarios. Miremos qué pasó en Hiroshima y Nagasaki en Japón ante la guerra y el conflicto y el estallido de unas bombas, y algunas personas llegaron a ser, inclusive el país es un país poderoso después de esa catástrofe que sufrió. Entonces, el terrorismo, la migración, cómo las personas que migran a otros lugares vuelven y se adaptan a esas condiciones de vida y son resilientes enfrentando esos nuevos problemas que tuvieron anteriormente. La pandemia nos ayudó a ser resilientes, nos ayudó a que las enfermedades y las enfermedades comunes en el mundo pueden existir, pero que podemos volvernos resilientes ante las muertes de algunos familiares o de personas que tuvieron ese COVID-19, pero que lograron también salir adelante. Hay algunas frases que voy a mencionar aquí que las encontré al desarrollar este tema y que nos dicen mucho sobre la resiliencia. Por ejemplo, en Noruega, en el estado de Noruega, los niños menores en conflicto social y marginación se les llama niños dientes de león. Es un dicho que tienen en Noruega. ¿Y por qué les dicen niños dientes de león? Por la similitud que tienen con la planta que crece por todas partes, inclusive en medios difíciles. Entonces a esos niños que son de conflicto social y marginación en Noruega les dicen niños dientes de león. En la India se representa con la flor de loto a cualquier persona porque es capaz de nacer en aguas sucias. Esto no lo saqué de Van Stendal y Leconte, que lo dijeron en el 2002. Y en Estados Unidos, los indios naranjos del suroeste de Estados Unidos usan un concepto muy común para referirse a esas personas que han sido resilientes y las denominan mandala, para designar esa fuerza interna que hace que ese individuo enfermo pueda resistir y sobreponerse a la enfermedad. Esto lo dijeron Cázares y Fontecilla en 1996. Fíjese entonces que hay algunos términos que utilizan en algunas regiones para referirse a aquellas personas que han sido resilientes, que han sido capaces de afrontar esas situaciones a las que han tenido que hacerlo, ya sea de orden social, familiar, económico o por enfermedad. Sigo saludando aquí a Dacta Navi, a Tachi Pechis, Jacqueline Molina, a Seni Becerra y a Yelenka, que se acaban de unir. ¿Cuáles son entonces los pilares de la resiliencia? Que es donde viene el término autorreflexión
y autorregulación. Por eso yo los puse juntos, la resiliencia, la autorreflexión y la autorregulación. Uno de los pilares fundamentales es la introspección, es decir, la capacidad de conocernos. Lo hablamos en la segunda live cuando hablamos del autoconocimiento, esa introspección que yo hago de mí mismo. Y esa introspección, ¿a qué nos lleva? A una independencia, es decir, a fijar límites entre uno mismo y el medio. Y eso nos hace resilientes. A una capacidad de interacción, de establecer lazos, a una capacidad de iniciativa, a exigirnos y a ponernos a prueba, a crear empatía y a ser capaz de enfrentar el caos a través de la creatividad, y así nos hacemos resilientes. A extender ese deseo personal a otros y a otras, y por eso tenemos esa capacidad de interacción y de comunicación con los otros. Y a veces somos resilientes con humor, encontrando en la tragedia lo cómico y lo volvemos a veces un chiste. En esa autorreflexión de la que yo estoy hablando, para poder ser resilientes, nos debemos preguntar, ¿tengo apoyo externo? ¿Quién es aquella persona a la que yo puedo acudir en un momento determinado cuando estoy amenazado o tengo algún reto? ¿Será alguien de mi familia? ¿O será un amigo externo al que yo pueda acudir para pedir ayuda? ¿O a una persona que yo he tenido como ídolo? Entonces miremos qué nos gustaría parecernos a esa persona o no para ser resilientes, o a quién acudimos cuando tenemos algún problema. Y también puedo mirar cuáles son mis fortalezas internas, qué me gusta de mí, qué consigo y cómo lo consigo y cómo me propongo conseguir esa meta a la que yo quiero llegar. Tengo empatía, soy cuidadoso. Son reflexiones para mirarme cómo puedo yo ayudar a mi resiliencia. Tengo esperanza, tengo en fe de que eso va a suceder. ¿Cómo estoy en mi vida? ¿Cómo estoy con mis compañeros, con mi pareja, con mi familia y y conmigo misma? ¿Cómo estoy yo conmigo misma? ¿Tengo buenas ideas? ¿Finalizo lo que me propongo y lo hago y lo complemento? ¿Qué utilizo para reducir mis tensiones? ¿Qué hago yo cuando estoy tenso o estoy ofuscado? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo expreso mis problemas en la casa, en la calle, de una manera serena, o me alboroto, o digo cosas impertinentes? ¿Cómo me controlo? ¿Y cómo busco ayuda cuando lo necesito? Me encontré algo muy maravilloso que es la rueda de la resiliencia. Esta rueda de la resiliencia la propone Grothendieck en el 2006, que dice cómo mitigar esos factores de riesgo para fijar límites claros y cómo construir resiliencia para transmitir expectativas. Y entonces él en esa rueda nos habla de un centro, de una parte superior y de una parte inferior. En el centro está usted o estoy yo. Y entonces en ese centro, ¿qué reflexiono? ¿Qué me gustaría que otros conocieran de mí? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué le puedo yo mostrar al otro de mí, de lo que yo soy? ¿Qué cosas le gustaría hacer en el tiempo libre? ¿Qué me gustaría hacer en mi tiempo libre? ¿Qué cosas me gustan de usted? ¿Cuál es mi deporte favorito? ¿Mi película? ¿Mi comida? ¿Mi música? ¿Mi color favorito? ¿Me he puesto a pensar en esas cosas de mí? A veces no las pensamos. Sigo saludando a Viviana Ávila. A Viviana comenzó a seguirte y a Malu Isaacs
que se acaba de unir. En la parte superior pongo los lugares especiales para mí o para ti, donde te sientes seguro, donde sientes que perteneces, en tu casa, en tu colegio, con tus amigos. 2 amigos con los que les gustaría estar o con qué amigos prefieres siempre estar. ¿Con quién comparte esos secretos? ¿Cuáles son las personas con las que puedes hablar y contarles tus cosas? ¿Quién te hace sentir querido y especial y te da ánimos? Esos los tengo en la parte superior porque en el centro estoy yo. Y en la parte inferior nombro algunas cosas que he logrado y de las que me siento orgulloso. Entonces pensar, ¿qué he logrado yo en mi vida? Por eso lo vamos a poner en los pies, digamos, si tenemos la rueda en el centro, en la parte superior y en la parte inferior. Puedo escribir el problema, cómo resolví ese problema, cómo lo superé, qué habilidades usé para resolver ese problema, a quién le pedí ayuda y qué fortalezas te ayudan para resolver los problemas. Entonces fíjese que ahí estoy haciendo esa autorreflexión que me va a ayudar a mí a fortalecer esa resiliencia. Por eso es tan importante la autorreflexión y el conocimiento, que son, digamos, esas habilidades positivas en la resiliencia, porque van a aumentar mi confianza, mi autorregulación y cómo hago autogestión para superar esas amenazas, esos retos o esas, circunstancias que se presentan en un momento determinado. Algunos hablan de que esto es nuestro inconsciente, cómo lo volvemos consciente, es decir, cómo hacer consciente esas emociones o esos sentimientos ocultos o comportamientos especiales en las crisis o en el estrés que a veces enfrentamos para poder hacer una autorregulación de aquellos aspectos. Y entonces nos hablan de pronto de los sueños. A veces cuando soñamos podemos nosotros encontrar o recibir orientación para resolver nuestros conflictos. Uno a veces se acuesta con un problema y amanece y dice, uy, lo que yo soñé anoche me va a ayudar a resolver esto. Entonces por eso hacemos inconsciente los sueños para volverlos conscientes. O también cuando tenemos un héroe que pronto a veces nosotros no lo imaginamos o lo llamamos y le decimos ayúdeme a resolver esto, ¿cómo lo haría? Y entonces volvemos inconsciente aquello consciente, porque de pronto nos empezamos a hablar y a decir nosotros mismos cómo enfrentar esas situaciones. Lady Quintero y Giraldo Juan Felipe enviaron una solicitud para estar en este video. Bienvenidos. También otra manera es vivir el presente, vivir el ahora, mirar mis fortalezas, mis debilidades en este momento preciso para yo poder ser resiliente. Y por eso le tengo que dar mucha importancia a ese momento del presente en el que ocurrió realmente esa crisis, esa circunstancia, esa amenaza o ese reto. Saludos desde Signe, dice Juan Felipe Geraldo, doctora María del Carmen, muchas gracias. Y hay otras acciones que nosotros también podemos realizar para volvernos resilientes. Por ejemplo, hacer respiraciones profundas. Callarnos en ese momento determinado cuando nos están amenazando y hacer una respiración profunda. Nos ayuda a calmar, a reducir la reactividad y a explotar de una manera inadecuada. Observar sin juicio, hacer observaciones, nos muestra ese pensamiento y esas emociones y nos ayuda a mantener esa calma. A veces nos quedamos callados y no les respondemos a la gente en un momento determinado y eso nos ayuda a calmarnos y a no confrontarnos
ni volvernos a veces una palabra que algunos dicen, la venganza en la resiliencia. La venganza no es resiliencia. Las personas resilientes no son vengativas. Las personas resilientes ponen su energía en busca de salidas. Entonces no es explotar ni responderle al otro con la misma acción que él nos está indicando. Por eso hay que observar sin juicio. Apreciación del momento en el que nos está ocurriendo la experiencia. Eso nos ayuda a mantener una actitud positiva. Y también hacer meditación y atención plena. Por breves momentos nosotros nos podemos poner a meditar de aquello que nos está sucediendo y decir, no, esto no vale la pena. ¿Yo por qué me voy a poner aquí a responder de una manera inadecuada, a gritar, a poner entredicho mi relación con esta persona? Después voy a hablar con él, voy a decirle lo que pasó cuando estemos calmados. Entonces nos ayuda a serenizar, a tener serenidad ante los desafíos. Esa es la autorregulación que yo debo hacer en momentos cuando estoy enfrentando esas crisis. Con todo lo anterior, se enfrenta la vida con una lente clara y enfocada. Eso es lo que tenemos que aprender para ser resilientes. Enfrentar la vida con lente clara y enfocada en aquello que nos está sucediendo. En lo emocional es una habilidad la resiliencia y por eso algunos autores la tratan en la inteligencia emocional porque nos permite manejar nuestras emociones, recuperarnos, tener adaptabilidad, tener conexión mente-cuerpo y entonces nos ayuda a ser proactivos, a pensar en soluciones creativas en lugar de quedarnos estancados en el problema, a establecer objetivos claros y definir claramente cuáles son nuestras metas y a priorizar las tareas y responsabilidades. La resiliencia es muy importante hoy en día porque cualquier cosa nos hace explotar, pero si nosotros somos capaces de sentarnos, pensar, hacer juicio, podemos ser resilientes y responder a aquellos problemas que a veces nos parecen tan graves, pero que los podemos sacar adelante. A María Ger 9 que se unió y a JHO que se acaba de unir y a Yuri Arias. Y voy a terminar con esta palabra porque ya el tiempo me lo está indicando. La resiliencia no es algo innato, no es algo que tiene cada persona. Se forja a través de nuestras decisiones y acciones cotidianas. Quiere decir que en el diario vivir podemos nosotros forjar nuestra resiliencia ante cualquier cosa que nos suceda en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Muchas gracias por haber estado. El Centro Universitario dice, excelente tema, profesora, muy interesante el ejercicio de la rueda de la resiliencia. Sirve para plantearlo como un ejercicio en el aula. ¿Qué le parece esa idea? Gracias. Muy bien, lo plantearé en las clases que tenga para que la persona mire a ver y se centre qué es lo que tiene en el centro ella misma, qué es lo que tiene en la parte superior que le ayuda y qué es lo que tiene en la parte inferior que también le puede ayudar, porque ahí van a nacer esas experiencias en la parte inferior cuando resolvemos los problemas. Miguel Forero Vázquez que se acaba de unir, gracias. Pipi Andresa que se unió, muchas gracias a todos por haber estado hoy conmigo. Recuerden que la resiliencia no es algo innato, sino que se forja a través de nuestras decisiones y acciones cotidianas, pero siempre con una lente clara y enfocada. No nos dejemos arrastrar en un momento determinado. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy. Carmen Tico Cross, gracias, profe, muy interesante el tema. A todos muy amables y nos vemos dentro de 8 días.
un buen fin de semana y feliz Día de las Madres para que todas aquellas personas que hoy estuvieron y que son madres les desea desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería María del Carmen. Tomás Palacino, que se acaba de unir, Giraldo Juan Felipe, gracias a usted, doctora. Muy bien y que estén muy bien y hasta dentro de 8 días. Muy amable.